Empresario queda impactado al ver a joven negra sufriendo acoso en la entrada del colegio. La tarde estaba teñida de un sol intenso, colándose entre los árboles que bordeaban la imponente Academia Millstone. Tras salir de una reunión que parecía eterna, Julián caminaba hacia la salida con el ceño fruncido y la mente colapsada de números y decisiones. Pero justo en la entrada, algo quebró su rutina, una escena que lo paralizó al instante. Allí estaba Yasin, una chica negra de mirada fija en el suelo, los hombros encogidos como si el peso del mundo la aplastara. Frente a ella, con esa sonrisa arrogante y esos ojos que buscaban el miedo en otros, estaba Brent, el chico más popular del colegio. Su voz cortaba el aire, lanzando palabras venenosas que parecían brotar de su boca sin remordimiento. ¿De verdad alguien te toma en serio? Solo te ven como la rareza del barrio, dijo, cada frase un golpe afilado que retumbaba en el corazón de Julián. Un nudo se formó en su garganta. Recordó sus años de secundaria, la sombra del acoso que lo seguía a todas partes, invisibilizado, pero insoportable. Sintió como el pecho se le oprimía, aire escaso, pero no podía dar un paso atrás. Era como si el tiempo se ralentizara. El murmullo de los otros estudiantes, esa mezcla de miedo y curiosidad, se filtraba hasta sus oídos como un hormigueo incómodo. Nadie decía nada. Todos observaban. Brent tiró de la mochila de Yasine, obligándola a levantar la vista. Pregúntale, ¿vas a llorar, Yasine? Hoy tampoco vas a aprender a defenderte. La chica cerró los ojos, temblando, como si deseara desaparecer en esa esquina del mundo. Julián sintió la urgencia ardiendo en su piel. Cada segundo le dolía la impotencia. Pero entonces, cuando la multitud contenía la respiración, sucedió lo inesperado. Yasin abrió los ojos, con una chispa que rozaba la rabia. Se enderezó, sin un gramo de timidez, y le devolvió la mirada a Brent. ¿Sabes qué, Brent? Estoy harta de tu basura. No soy tu objetivo ni tu trofeo. Así que guarda esa sonrisa ridícula y mira para otro lado. Su voz tembló, pero se sintió fuerte, clara. La sorpresa se escribió en el rostro arrogante de Brent y en el silencio que cayó como un manto pesado sobre todos. Julián dio un paso hacia ellos, pero sintió un frío raro subiendo desde la nuca. Algo en Brent, tan violento, no cuadraba solo con su arrogancia superficial. Había rencores profundos, heridas ocultas que alimentaban ese comportamiento abusivo. Una historia que nadie veía. ¿Qué demonios había detrás de esa máscara de chico popular y maldito? Mientras la tensión crecía, Yasin lanzó una mirada fugaz hacia Julián. En sus ojos se mezclaron miedo y una apuesta muda, un desafío. ¿Era él alguien en quien podía confiar o simplemente otro espectador más en esta historia que estaba a punto de explotar? La entrada del colegio se convirtió en un tablero invisible, donde cada movimiento, cada silencio, podía cambiarlo todo. Julián sintió que estaba al borde de una decisión que no solo definiría a aquel momento, sino quizás a todos los involucrados. ¿Intervenir? ¿Quedarse en las sombras? La incertidumbre pesada, pero una cosa estaba clara. Este no era un encuentro cualquiera. Era el comienzo de algo. Y nadie podía apartar la mirada. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo
para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión era palpable. El aire pesado vibraba entre las palabras de Yasin y la mueca de Brent. Cada mirada era un tiroteo silencioso, donde el odio y la dignidad chocaban como espadas. Julián sentía su corazón latir en sus sienes. Esa urgencia, esa necesidad de actuar, le quemaba en las venas. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos paralizados. Un grito desgarrador rasgó el aire, proveniente de la multitud que rodeaba la escena. Una estudiante, Ana, de cabello rizado y ojos vivaces, se había desplomado hacia el suelo, su voz atrapada en una sacudida de terror. Al instante, todos los ojos giraron hacia ella, dejando a Yasin y Brent en un segundo plano. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, balbuceó Ana, mientras un líquido oscuro y brillante brotaba de su brazo. La sangre manaba rápida y espesa en una escena que cortó la respiración de todos. Sin entender qué sucedía, Julián sintió que la realidad se desvanecía. Su mente buscaba respuestas mientras el caos se desataba. Un instante se sintió eterno, pero entonces una figura emergía entre la multitud. Era Lucas, un chico callado del último año, siempre al margen, con una hoja de cuchillo, manchada de sangre en su otra mano. «¡Nadie se acerca!», gritó, su voz resonando en la entrada del colegio. La mirada en sus ojos, fría como el acero, revelaba un mundo que ninguno de ellos podía comprender. «¿Eres tú quien está detrás de esto?», susurró Julián, el horror retumbando en su pecho. La visión de Lucas, tan inesperada, lo llenó de una angustia confusa. Era el tipo que siempre había huido de conflictos, el que se escondía tras sus libros, pero ahora se presentaba como un depredador. «¡Lucas, no!», gritó Jacine, retrocediendo, su rabia transformándose en pánico. Julián observó cómo la determinación de la chica se desvanecía ante la brutal verdad de la violencia desatada. Los murmullos se multiplicaron, un coro de gritos y especulaciones que crecía en la distancia. Todos los móviles comenzaron a grabar. La escena se transformaba en un espectáculo y Julián sintió una punzada de traición en su corazón hacia aquellos que se convertían en cómplices de la tragedia. Brent aprovechó el momento de distracción para dar un paso atrás. Su sonrisa había desaparecido, dejando espacio al miedo. «¿Por qué lo hiciste, Lucas?». El héroe del pódium ahora era un vil espectador. Nadie se atrevía a cruzar la línea, y mientras la multitud se apretaba, la respuesta de Lucas resonó con un eco siniestro, porque todos eran cómplices. «Ustedes lo permiten, y hoy se acaba». La realidad se estremecía. Cada palabra era una grieta en el frágil universo de la Academia Millstone. Nadie imaginaba que un enemigo podría ser parte del grupo, que un secreto latente se escondía tan cerca, alimentando rencores callados. Julián se dio cuenta de que no había solo un opresor. Era un sistema de opresión compartido, un juego cruel, donde todos eran tontos. «¿Qué secreto escondías, Lucas?», se atrevió a preguntar Julián, la voz temblorosa pero firme, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad caía sobre él. ¿Eras tú la víctima todo este tiempo, o el verdadero monstruo? El silencio se cerró como un manto en el aire.
todo lo que habían asumido hasta ahora tambaleaba en un abismo. Esa línea que separaba al agresor de la víctima se había borrado, y después de aquella pregunta, el futuro se tornaba incierto, oscuramente intrigante. Mientras un tren de ambulancia se escuchaba a lo lejos, Julián miró a Yacine, buscando en sus ojos una chispa de esperanza. Pero en el fondo, sabía que este era solo el inicio. La verdadera pelea apenas comenzaba. ¿Quién se alzaría como héroe y quién quedaría atrapado en la telaraña de mentiras y secretos? La atmósfera era tensa, como un alambre de acero a punto de romperse. El silencio seguía envolviendo a todos. El aire estaba cargado de electricidad. Cada respiración era un presagio. Julián miraba a Lucas, la hoja de cuchillo aún temblando en su mano, cuando un estruendo resonó como un trueno lejano, y el mundo pareció desplomarse. «¡Basta!», gritó una voz femenina entre el caos. Era Mariana, una estudiante del último año, con su cabello largo y despeinado volando tras ella mientras corría. En sus manos algo que parecía el teléfono de Yacine. La pantalla parpadeaba con imágenes. Julián se sintió paralizado. Sus ojos se ataron a aquel destello, advirtiendo que algo estaba muy mal. Mariana llegó justo a tiempo para frenar el avance de Lucas, cuyo rostro se torció en sorpresa. «¿Qué hiciste, Lucas? ¿Qué creías que lograrías?». La indignación en su voz resonó como un eco en el bulloso aire. Julián había sentido la amenaza en la mirada de Lucas, pero ahora esa mirada era de miedo. La multitud, en un instante de plomo, se dividió, dejando la escena desnuda ante todos. Mariana, con el corazón palpitante, giró la pantalla hacia ellos. «Los grabaron», dijo, su voz un susurro apremiante. En la pequeña pantalla, el tormento que habían presenciado se replicaba. Pero había más. La grabación mostraba a Brent, burlándose de Yacine. Pero entre esos fragmentos ocultos, emergió un rostro familiar que aplastó toda lógica. La imagen de Lucas abrazado a Yacine. Una risa cómplice resonando en el pasillo de la escuela. Un instante de felicidad que ahora sentía como un puñetazo en el estómago de todos. «¿Qué demonios?», murmuró Julián, mientras un nuevo conocimiento comenzaba a deshacer la realidad que creía saber. La confusión se transformó en horror. Las risas y promesas de amistad ocupaban el mismo espacio que la violencia. Lucas, el chico que siempre había sido víctima, había sido parte del juego. No solo un actor en esta obra, sino uno de los guionistas. «Yacine», comenzó Julián, sintiendo un temblor que podía percibir en cada célula de su cuerpo. «¿Tú sabías?». Ellos sabían, pero la mirada de Yacine escudriñaba a Lucas, y en esa chispa de traición había un eco de dolor. Sus labios comenzaron a temblar, y cada palabra luchaba para salir, pero el terror acumulado parecía haber quebrado sus defensas. «Él», tartamudeó ella, incapaz de continuar mientras la multitud se agolpaba, cada rostro lleno de asombro y confusión. «Yo no sabía, Lucas, ¿por qué no me dijiste?». Y en aquel momento de quiebre, la imagen de Lucas se transforma. Ya no era solo un chico que se había aislado en el dolor. Un giro oscuro revelaba que también había estado manipulando la narrativa. La tensión atrajo un silencio aún más profundo, un abismo donde solo se oía la respiración agitada de cada estudiante. Las conexiones que habían dado vida a las hostilidades se desmoronaban a su alrededor. Allí, en la imagen, Lucas no solo había sido un espectador, sino un cómplice que había alimentado la brutalidad.
¿Estábamos siendo parte de tu juego, Lucas? Gritaron unas chicas. El escándalo comenzaba a dibujar líneas entre los que estaban y no estaban en el círculo de confianza. «¡Ya basta!», gritó Lucas, su voz quebrada, mientras su rostro se transfiguraba entre el dolor y la ira. «Yo no quería esto, pero lo que ustedes hicieron, lo que me hicieron, ustedes no entienden». Las lágrimas se mezclaban con la sangre en sus manos. Su locura ahora revelaba un rostro mucho más complejo, el eco de un niño herido que había encontrado consuelo en el caos. La escena se tornaba locura pura. Rompió la barrera del silencio, comenzando una ola de murmullos que creció imparable. Cada uno liberaba sus propias verdades. Secretos enterrados salían a la luz, revelando que la lucha no era solo entre los abusadores y los que sufrían. Era una red de traiciones donde nadie estaba libre de complicidad. Julián sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación lo golpeó como una ola de frío. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir hasta dónde se extendía la depravación? Miró a Yacine, quien parecía estar atrapada entre el horror de la traición y el anhelo de claridad, y comprendió que esto era solo el inicio de una tormenta, una batalla donde las líneas entre el héroe y el villano se iban a difuminar. La pregunta latía en su mente. ¿Qué más se nos oculta? La atmósfera se tornaba más densa. Los murmullos entre los estudiantes se multiplicaban, y Julián sentía cómo cada latido de su corazón era un grito desesperado por respuestas. Las verdades que salían a la luz eran como cuchillos afilados, cortando la incertidumbre que había estado tan presente. Lucas temblaba, pero no solo de rabia. Había un miedo profundo atrás de su mirada, que algo oscuro forzaba a salir. «¿Estábamos siendo parte de tu juego, Lucas?», gritó una de las chicas, su voz resonando con él. Julián podía sentir la tensión, una energía casi eléctrica que corría entre los presentes. Pero en medio de ese caldo de emociones algo se deslizó. Un grito desgarrador surgió desde la parte trasera de la multitud. Unos minutos antes había sido Ana. Ahora una figura emergía entre las sombras. A paso firme, con una mirada de furia contenida, se trataba de Valentina, una de las más queridas en la academia. Nadie esperaba que ella se acercara, y mucho menos que gritara. Esto se acabó. Con un movimiento preciso, Valentina sacó un pequeño dispositivo de su bolso, que rápidamente iluminó el área. «¡Callen!», exigió, su voz atravesando la confusión y el pánico. En la pantalla, las imágenes destellaron y revelaron algo que todos conocían, pero que nadie quería aceptar. Un grupo de estudiantes, incluyendo a Lucas, burlándose de Yacine. Léase, riendo a sus espaldas. Organizando un ataque en su contra, bajo planes que parecían de una mente retorcida. Ustedes solo vieron la superficie. Su voz se detuvo ante el horror expresado en los rostros de sus compañeros. Pero lo que pasó a continuación dejó a todos en shock. Valentina giró el dispositivo hacia los estudiantes, revelando otro video, uno diferente, oscuro y perturbador. Su propia imagen desde un rincón del aula, una grabación clandestina de su vida cotidiana. La voz temblorosa y amenazante de Valentina resonó. ¿Sabían que también tenían un ojo sobre mí? He sido su objetivo todo este tiempo, y no lo sabían. Las miradas se multiplicaron en confusión. Un revuelo de murmullos se extendió. «No, esto no puede ser verdad», murmuró Julián, sintiendo el peso de cada palabra.
El tiempo se detuvo como si el universo estuviera compactándose para mostrarles el horror oculto. Valentina no solo era parte de la historia, sino que había sido la marionetista, controlando hilos, moviendo piezas sin que ninguno lo supiera. Todo fue un montaje, continuó. Sabía que vendrían esta tarde. Este es un juego que todos hemos jugado, pero yo decidí no quedarme en las sombras. Nadie está a salvo. Y con un giro del dispositivo, la imagen cambió una vez más, esta vez revelando oscuros secretos de otros entre la multitud, traiciones, mumificaciones de amistades, narrativa de secretos. La traición caló profundo en todos los presentes, un escalofrío colectivo que hizo aflorar la incomodidad. Aquel suelo tiembla bajo la carga de verdades ocultas. Julián sintió cómo su mente se fragmentaba, las piezas del rompecabezas girando fuera de control, y lo que él pensaba que era evidente se desmoronaba. Yacine, aún temblando, estaba atrapada entre el odio y la empatía, buscando comprensión mientras Valentina continuaba. La violencia en esta escuela es un ciclo. Basta de ser cómplices. Yo he sido una víctima, y ahora, aquí estoy, el verdadero rostro de la manipulación. Era como si todas las palabras en el aire se convirtieran en dagas, cortando las conexiones. Valentina. ¿Por qué?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro tembloroso. Porque, Lucas, la verdad a veces duele más que cualquier mentira, respondió ella, con un destello de determinación en sus ojos. Y luego, un estruendo cortante resonó a un lado. El vidrio de la entrada estalló en 1000 pedazos, haciendo que todos se echaran hacia atrás, en un grito ahogado. Una sombra se alzó entre los escombros, y con una velocidad inaudita, una figura familiar emergió. Era Daniel, un exalumno expulsado del colegio por razones desconocidas, con un rostro palpitante de locura y rabia. En su mano brillaba un objeto metálico, un nuevo giro en el ya caótico panorama que llevaban viendo. La realidad comenzaba a deshelarse, y todos supieron en ese preciso momento, lo peor aún estaba por venir. La atmósfera vibraba, como un hilo tenso a punto de romperse. El cristal roto crujió, y las miradas se dispararon hacia Daniel, que emergía entre los escombros, el rostro desencajado y los ojos resplandecientes con locura. ¿Por qué todos están aquí, reunidos como si fueran el espectáculo más grande del mundo?, gritó, su voz un eco estridente que resonó en la helada entrada de la Academia Millstone. Una oleada de inquietud recorrió a los estudiantes. Algo oscuro se cernía sobre ellos. «¡Atrás, Daniel!», gritó Mariana, plantando cara a la figura perturbadora que amenazaba con desatar el caos. Pero ya era demasiado tarde. En un movimiento impulsivo, Daniel levantó el objeto metálico en su mano, un destello que la luz del sol captó brevemente. Julián sintió que el corazón se le detenía por un... «Saben lo que hicieron, lo que todos hicimos. No hay culpables, no hay inocentes, solo un océano de complicidad, una burla cruel en la que todos son jugadores y víctimas». Sus palabras anunciaban un giro inesperado, un eco de lo que ninguno se atrevería a pronunciar. Un murmullo comenzó a crecer, un río de voces se alzó en inseguridad, preguntándose qué realidad estaba a punto de desbordarse. La voz quebrada de Lucas rompió la tensión. «Daniel, no. ¿De qué hablas?». El horror se cernía sobre él. Sus ojos reflejaban la confusión que también anidaba en los demás.
Daniel giró la cabeza hacia Lucas, y en su mirada había una chispa, un rayo de luz que iluminó el oscuro trasfondo de sus palabras. No puedes ver lo que en realidad somos, lo que hemos creado aquí, dijo, bajando lentamente el objeto metálico a su lado. Lo que parecía un cuchillo, ahora era solo un símbolo de su desesperación. La violencia ha sido una forma de vida, y hoy me he cansado de ser el payaso de esta comedia. El clima se tornó gélido. La multitud contenía la respiración, sabiendo que algo monumental estaba por revelarse. Y entonces, Daniel dio un paso adelante, acorralado por la amalgama de emociones que pululaban a su alrededor. Todo comenzó como un juego que nunca debió cruzar líneas invisibles. Pero vine a darles un aviso, porque ustedes no saben lo que ha pasado. De repente, su voz se elevó, resonando con fuerza en cada rincón. ¿Saben quiénes son realmente? No solo ustedes, sino los que han estado moviendo las piezas detrás de la cortina. Esa emoción que sienten, esa rabia, ese miedo que han ocultado, todo proviene de un lugar mucho más oscuro. Sin previo aviso, activó el dispositivo que llevaba en la mano. Las imágenes comenzaron a deslizarse en la pantalla sin piedad. Entre las escenas de risa y camaradería, destellos que revelaban algo más siniestro, planos secretos, una red de manipulación y un rostro familiar que hizo quebrarse la atmósfera, el de Mariana. Julián sintió que sus rodillas flaqueaban. El impacto de la traición lo aturdía. «Yo solo quería que lo supieras, mi amor», resonó la voz de Mariana en las grabaciones, susurros de secretos y gestos cómplices. Todo este tiempo fuimos parte de algo más grande, de algo que estaba destinado a cambiarlo todo. Las imágenes mostraban reuniones secretas, gestos furtivos y conspiraciones susurradas, mientras la multitud comenzaba a desmoronarse. La confusión reinó en el aire como una niebla espesa. La culpabilidad se extendió como un veneno, apretando el pecho de cada uno de los presentes. Julián sintió cómo su vida, caso por caso, se desmoronaba. La chica que había estado a su lado, con quien había compartido sus secretos, era una artífice del dolor. «¿Por qué, Mariana?», gritó Lucas, sus palabras desgarradas de dolor. Las risas y las burlas eran solo un insensato plan. El eco de su incredulidad retumbó en el desconcierto colectivo. «Porque la violencia no pierde nunca», respondió ella. Su voz era un susurro tomado por la desesperanza. «Solo se transforma». Mientras el pánico comenzaba a arrasar la entrada de la escuela, Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo en lo que creía se evaporaba como humo en el viento. Daniel, con una risa trémula, se convirtió en el auténtico portador de las verdades siniestras. Y mientras las imágenes continuaban deslizándose, la historia se retorcía, revelando que nadie era realmente quien decía ser, y un nuevo nivel de horror aguardaba en la oscuridad. El pulso de la multitud se aceleró. La escena se transformó en un crisol de emociones aún más crudas. En ese instante, el verdadero espectáculo apenas comenzaba. La atmósfera se volvía irrespirable. La tensión cortante que flotaba hacía que cada respiración pesara como si fuera un ladrillo. Julián miraba fijamente a Daniel, sus palabras retumbando en su mente como ecos de terror. La violencia no pierde nunca. Las gradas de estudiantes, ahora convertidos en rehenes de su propio miedo, retrocedían a medida que los rostros se torcían, buscando respuestas que parecían escapar por completo al caos que les rodeaba. «Daniel, este no es el camino», gritó Mariana, con la voz entrecortada, pero su miedo solo enardecía a Daniel,
cuya risa resquebrajaba el silencio. Era un sonido siniestro, una risa que parecía demente. Hizo una pausa, como si disfrutara al ver a sus compañeros caer en la desolación. ¿Y qué camino hemos recorrido, Mariana?, desafió Daniel, señalándola con el objeto metálico en su mano. Este juego de máscaras, de traiciones, de secretos, se ha vuelto mucho más que entretenimiento. Hoy todos lo sabrán. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Daniel comenzó a presionar el botón de un pequeño dispositivo que tenía escondido en su bolsillo desde el principio. Las imágenes de la pantalla comenzaron a titilar, proyectando no solo burlas, sino secretos oscuros que cada estudiante había guardado. Pero había algo más, algo que hizo detener sus corazones. Un tercer video se encendió, y lo que mostraba fue suficiente para provocar un grito colectivo. Un rostro familiar, uno que todos conocían, apareció en la pantalla: la madre de Julián. En la grabación, la voz de una mujer resonaba, entrelazada con susurros oscuros, mientras sus palabras contaban una historia que nada tenía que ver con el mundo que los adolescentes conocían. Revelaba su pasado oculto, un pasado impregnado de secretos que contenía más de lo que cualquiera pensaba. «Yo fui parte de esto», decía su madre, «de la manipulación y la violencia, pero hoy se acabó». Julián se sintió clavado al suelo. ¿Qué significaba eso? La madre que había estado a su lado, la que le había enseñado sobre la bondad y el amor, era parte de un engranaje malévolo. El dolor se abría en su pecho, como si un puñal lo hubiera atravesado. Su mundo, una vez seguro y cálido, ahora humeaba en escombros. Todo lo que había creído conocer se disolvía ante sus ojos. «Tu madre», gritó Lucas, su voz empapada de incredulidad. «¿Por qué no nos dijiste? Eres parte del problema». Lo sabía, murmulló Yacine, su voz apenas un hilo, mientras el terror consumía su expresión. El miedo dibujaba sombras en sus ojos. Todos se miraban entre sí, preguntándose si alguno de ellos era también parte de una red oscura oculta bajo la superficie de su colegio. Daniel sonrió a su alrededor, disfrutando del caos que había desatado. La multitud estalló en murmullos de miedo y shock. El tempestuoso silencio se rompió de nuevo. «Hoy se exponen las verdades», afirmó él, su voz resonando con un poder que hipnotizaba. «Y todos ustedes, infelices, tendrán que elegir: seguir siendo marionetas o desenmascararse una vez por todas». El aire vibraba con la incertidumbre y el miedo. Lo que había comenzado como una muestra de amenaza se transformó en una exposición de secretos. Cada rostro se llenaba de horror. Cada karma regresaba de manera brutal. Julián, aún aturdido, sintió que el peso de su madre lo aplastaba. Pero había algo más. Una rabia comenzaba a crecer en su interior. ¿Qué haría él con esta verdad? Se giró hacia Daniel. Sus ojos ardían. «No puedes simplemente retorcer nuestras vidas así. No eres más que un cobarde». Su voz resonó por encima del clamor desconcertante que lo rodeaba. Y en ese momento, Daniel le sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa torcida, como si un nuevo plan estuviera formándose en su mente. «Quizás no sea el único», dijo Daniel, susurrando de manera inquietante. «Tal vez haya más de uno entre ustedes que sabe más de lo que dice. Quizás alguien más también tenga un secreto que confesar». El giro estaba en el aire. Julián sintió que se aferraba a un precipicio y que todo estaba a punto de desmoronarse.
¿Quién más estaba involucrado? La revelación pendía en el aire y cada palabra parecía marcar el inicio de una nueva batalla. ¿Quién traicionaría a quién? La oscuridad que los envolvía estalló en un torbellino. La escena estaba tan cargada de tensión que todos sabían, de algún modo, que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El aire estaba cargado de electricidad, y la tensión palpaba como un alambre al borde de romperse. Julián se encontraba en el centro de un torbellino emocional, sintiendo el escrutinio de los demás, mientras Daniel, con su mirada desafiante, parecía estar disfrutando del espectáculo. Pero lo que no sabía era que en ese mismo momento, en los rincones más oscuros de la escuela, otro secreto se gestaba, uno que cambiaría todo. Un grito estalló detrás de él, como un fuego artificial en la penumbra de la noche. ¡Basta! Era Ana, empujada por el pánico, corriendo hacia Julián con algo en sus manos. La multitud se agazapó, la respiración contenida, todos los ojos fijos en ella. Mientras se acercaba, su rostro mostraba una mezcla de terror y determinación que atrajo la atención de todos. «Esto no puede quedarse así. No podemos dejar que esto continúe». Ana levantó la mano, revelando un pequeño objeto brillante, un dispositivo de grabación en miniatura, ahora balbuceante. «He estado grabando todo», dijo, su voz retumbando en el silencio expectante. «Y todo desde el principio». La expresión de Julián se transformó. «Ana, ¿qué hiciste?» Su pulso aumentaba, anticipando la revelación de un secreto que podría destrozar lo que quedaba de confianza entre ellos. «Carlos, él...» Ana respiró profundo, luchando por articular la palabra prohibida. Cada segundo que pasaba, el peso de la verdad amenazaba con aplastarlos a todos. «Él es el verdadero culpable, el verdadero monstruo detrás de todo esto». La multitud murmuró, un eco de incredulidad resonó en el aire. Julián sintió que el suelo temblaba. Carlos, el chico que siempre había sido el amigo, el que había compartido risas y secretos. «No puede ser», se dijo a sí mismo, mientras la imagen de Carlos se desdibujaba en su mente. Un espectador, pero también un jugador. «¿Qué quieres decir?» Ana apretó el dispositivo. «Él ha estado manipulando todo». Cosas que jamás imaginamos. Documentos, mensajes, un plan. Su voz se quebró. «Todo lo que has vivido, Julián, todo este sufrimiento, él lo ha orquestado. Y nadie ha hecho nada porque todos pensábamos que era uno de los nuestros». Los rostros en la multitud se descompusieron. Sus ojos se movían, buscando a Carlos, que ahora se encontraba acorralado por la revelación. «No, no es cierto», gritó Carlos, su voz repleta de desesperación. «Todo esto es una locura». «Estás mintiendo, Ana». Pero sus ojos traicionaron el miedo y la culpa. «Basta de mentiras, Carlos», replicó Julián, sintiendo cómo su propia percepción de la realidad se tambaleaba. «Todo este tiempo, otros han estado sufriendo por tu culpa. ¿Cuántos más han sido parte de tu juego?» De repente, un susurro en el viento aumentó de volumen. «¡Cállense, todos ustedes!» Un nuevo personaje surgió de las sombras, y las miradas se dirigieron hacia Valentina, que observaba desde la distancia, el rostro impasible. ¿Acaso pensaban que Carlos era el único maestro de marionetas? Su voz, cálida y gélida a la vez, resonó como un trueno. La multitud se dividió entre la ira y la confusión. «¿Qué significa eso, Valentina?», preguntó Lucas, su voz cargada de tensión.
¿Qué más escondes? Todo comienza en casa, respondió Valentina, sin parpadear. Las familias están implicadas. No solo Carlos, su padre fue quien ideó todo. Los secretos de nuestras familias son más oscuros de lo que imaginamos. Una red que nadie ha querido ver y cuyos hilos se entrelazan con nuestras vidas. Esa revelación latió como un tambor en el aire. Cada palabra caía como plomo en las conciencias. Julián sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Familias, amigos, cómplices en una trama maligna. La verdad era insostenible, y mientras su mente se resistía, una pregunta ineludible surgía. ¿Quién más está involucrado en esto? Con esas palabras, el eco de un pasado enterrado emergió, y todo lo que creían saber se desplomó en un cúmulo de secretos, dejando una pregunta candente en el aire, tan pesada como una losa. ¿Qué más eran capaces de ocultar? La atmósfera se volvía irrespirable. La tensión palpaba como un alambre al borde de romperse. Julián miraba fijamente a Daniel, sus palabras retumbando en su mente como ecos de terror. La violencia no pierde nunca. Las gradas de estudiantes, ahora convertidos en rehenes de su propio miedo, retrocedían a medida que los rostros se torcían, buscando respuestas que parecían escapar por completo al caos que les rodeaba. Daniel, hizo una pausa, como si disfrutara al ver a sus compañeros caer en la desolación. ¿Y qué camino hemos recorrido, Mariana?, desafió Daniel, señalándola con el objeto metálico en su mano. Este juego de máscaras, de traiciones, de secretos, se ha vuelto mucho más que entretenimiento. Hoy todos lo sabrán. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Daniel comenzó a presionar el botón de un pequeño dispositivo que tenía escondido en su bolsillo desde el principio. Las imágenes comenzaron a titilar a su alrededor, proyectando no solo burlas, sino secretos oscuros que cada estudiante había guardado. Pero había algo más, algo que hizo detener sus corazones. Un tercer video se encendió, y lo que mostraba fue suficiente para provocar un grito colectivo. Un rostro familiar, uno que todos conocían, apareció en la pantalla, la madre de Julián. En la grabación, la voz de una mujer resonaba, entrelazada con susurros oscuros, mientras sus palabras contaban una historia que nada tenía que ver con el mundo que los adolescentes conocían. Revelaba su pasado oculto, un pasado impregnado de secretos que contenía más de lo que cualquiera pensaba. Yo fui parte de esto, decía su madre, de la manipulación y la violencia, pero hoy se acabó. Julián se sintió clavado al suelo. ¿Qué significaba eso? La madre, que había estado a su lado, la que le había enseñado sobre la bondad y el amor, era parte de un engranaje malévolo. El dolor se abría en su pecho, como si un puñal lo hubiera atravesado. Su mundo, una vez seguro y cálido, ahora humeaba en escombros. Todo lo que había creído conocer se disolvía ante sus ojos. ¡Oh! Su voz empapada de incredulidad. ¿Por qué no nos dijiste? Eres parte del problema, murmuró Yacine, su voz apenas un hilo mientras el terror consumía. El miedo dibujaba sombras en sus ojos. Todos se miraban entre sí, preguntándose si alguno de ellos era también parte de una red oscura oculta bajo la superficie de su colegio. Daniel sonrió a su alrededor, disfrutando del caos que había desatado.
La multitud estalló en murmullos de miedo y shock. El tempestuoso silencio se rompió de nuevo. «Hoy se exponen las verdades», afirmó él, su voz resonando con un poder que hipnotizaba. «Y todos ustedes, infelices, tendrán que elegir seguir siendo marionetas o desenmascararse una vez por todas». De repente, un retumbido sordo resonó como un trueno a lo lejos. Los murmullos se detuvieron y una inquietud palpable recorrió a la multitud. Un nuevo giro se cernía, e incluso Daniel se distrajo, mirando hacia la dirección del sonido. Fue en ese momento, cuando el aire se volvió denso, que el suelo tembló violentamente. «¡Dios mío!», exclamó Ana, mirando hacia el cielo. «¡Un terremoto!». Pero no era eso. Un sonido ensordecedor, acompasado por luces brillantes, estalló desde el extremo de la entrada del colegio. Julián se dio la vuelta justo a tiempo para ver un grupo de hombres armados entrar, cubiertos con máscaras negras. Gritos de pánico estallaron entre la multitud. Las sombras de la violencia que se esperaban se convirtieron en una aterradora realidad. «¡Quédense quietos!», gritó uno de los hombres, su voz grave, mientras la escena se tornaba un caos total. «¡Nadie se mueve!». La tensión se disparó hasta el límite. Julián sintió cómo su corazón se aceleraba, atrapado entre tratar de comprender lo que sucedía y proteger a sus amigos. El terror había tomado una forma concreta. «¿Qué demonios?», murmuró Lucas, justo cuando uno de los hombres apuntó su arma hacia ellos, su mirada gélida como el acero. La multitud comenzó a empujarse, buscando una salida, pero antes de que alguien pudiera hacer algo, la figura de Valentina apareció al frente, desafiante. «¡Alto!», gritó, sus ojos encendidos con una determinación feroz. «¿Quiénes son ustedes?». Pero sus palabras fueron respondidas por un sombrío silencio, y los hombres comenzaron a avanzar. En el corazón del caos, un nuevo sonido se escuchó, una vibrante y profunda voz que heló la sangre de todos. «¡Cállense! Todos ustedes son parte de un juego que no comprenden». Un hombre, también enmascarado, apareció detrás de Valentina, su tono amenazador. «Las conexiones son más profundas de lo que creen. Y algunos de ustedes ni siquiera saben por qué están aquí». Fue en ese instante que una voz familiar resonó entre ellos. Una figura que todos enterraron en sus corazones, la hermana de Julián, bienvenida en el desenfreno de los traumas. «¡Sofía!», gritó, su voz atravesando la confusión, haciendo que todos volverían un segundo a la realidad. «¡Eres tú! ¿Pero cómo?». Julián se sintió derrumbarse ante lo impactante. Su hermana había desaparecido años atrás, como un eco en el tumulto familiar, y ahora, aquí, en medio de esta tormenta, ella era el hilo que conectaba tantos secretos ocultos. «Porque el pasado no está lejos», expresó Sofía, con una mirada que revelaba más de lo que decía. «Los verdaderos secretos siempre están más cerca de lo que piensas». La multitud se agitó, cada conexión cayendo en su lugar, cada verdad a punto de desvelarse. El mundo de Julián se desmoronaba en un nuevo abismo. «¿Cuánto más está escondido?», resonó Julián, temblando entre la devastación y la angustia. «¿Qué más debemos saber?». El hombre enmascarado sonrió con malicia. «Todo, Julián. Todo aparece al final. Pero primero deben decidir si están listos para el regreso de aquellos que siempre han estado en la sombra». La atmósfera era irrespirable, cada respiración cargada de miedo.
Mientras los murmullos de la multitud se intensificaban, los hombres armados se movían con una precisión escalofriante. Julián, con su pecho aplastado por la tensión, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Cada mirada de pánico reflejaba el caos en sus corazones. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó alguien, y la voz temblaba como una hoja en el viento. La respuesta del hombre enmascarado fue una sonrisa retorcida antes de que su mirada se detuviera en Sofía, desplegando una sombra de reconocimiento. «No eres quien dices ser, ¿verdad?». Su voz resonó con una amenaza implícita, y Julián sintió como un frío gélido le recorría la espalda. «¿Qué quieres decir?». La incredulidad coloreó su pregunta, pero Sofía, con los ojos muy abiertos, se quedó en silencio, como si un tsunami de recuerdos la hubiera golpeado. La tensión en el aire se intensificó, y mientras el hombre enmascarado avanzaba, ella retrocedió un paso. «Él lo sabe, Julián. Aún no lo recuerdas, pero tienes que escucharme». Las palabras de Sofía eran un susurro entrelazado con el viento, pero el momento se quebró cuando un grito desgarrador llenó el espacio. Ana, con su rostro pálido, cayó al suelo, presa de un ataque de pánico. «No quiero ser parte de esto», se retorcía, mientras los ojos de los demás se dirigían a ella, paralizados por el horror. «¡Silencio!», rugió el hombre, y la multitud sucumbió ante su autoridad. La lucha parecía innecesaria. Todos estaban a merced de un conflicto que ya no era de ellos. Julián sintió el aire helado en su garganta. La desesperación se aferraba a sus huesos. El monstruo se movía. «Ya ha comenzado», murmuró el hombre enmascarado, como si hablara consigo mismo. «El juego nunca se detiene. Y tú, Sofía, tienes un papel importante que desempeñar. Sabías esto, ¿no?». Y en ese instante, un giro inesperado hizo que la sala se quedara en un absoluto silencio, como si el tiempo se detuviera. Los ojos de Sofía, que antes estaban llenos de miedo, ahora destilaban una mezcla de dolor y determinación. No puede ser». Julián trató de comprender, pero la revelación se precipitó a una velocidad que dejó a todos sin aliento. «Soy la hija de él, de Carlos». La revelación aterrizó como un peso en el aire. Todos dieron un paso atrás, los rostros pálidos y ojos desorbitados, como si acabaran de escuchar el nombre de un demonio. «Él me mantuvo alejada de todo esto». Sofía se apresuró a agregar, su voz temblando, mientras un torrente de lágrimas brotaba de sus ojos. «No quería que el pasado me alcanzara. Creía que lo había dejado atrás». La multitud se estremeció ante su historia. El caos de la situación había penetrado más allá del pánico inicial. Esta revelación desató un torrente de confusión y traición. «Te he estado buscando», murmuró un chico desde la parte de atrás, un compañero de clase que siempre había mantenido la distancia, llevando un aire de desconfianza. «¿Tu padre?». Él estaba detrás de todo. «No, ¿por qué no me lo dijiste?», gritó Julián, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. La imagen de su hermana se transformaba en algo que nunca había elaborado en su mente. Una sombra había estado en su casa, un secreto que ahora surgía de las sombras. «¿Quién más está involucrado? ¿Me mentiste todo este tiempo?». «Era mi intención». La voz de Sofía se quebró. Cada palabra destilaba angustia. «No quería que el pasado se repitiera. Luché contra él, contra el legado de manipulación que mi padre dejó atrás. Allí, frente a Julián,
La tesitura de confiar en ella se tornaba un dilema. Pero antes de que pudiera responder, un crujido ensordecedor resonó entre las sombras. Un hombre más, emergiendo del fondo, lanzó su voz como un trueno. Ahora es el momento de elegir, Sofía. O estás con nosotros, o serás parte del problema que intentas resolver. Su mirada fulminante llevó el horror a cada rincón. La amenaza iba mucho más allá de la violencia. Julián sintió que el aire se le escapaba. Una nueva capa de horror emergía de la conspiración. Debes decidir. ¿Quién eres realmente? La presión del momento era palpable, y en ese instante cada cintura de la audiencia respiraba en un silencio roto solo por la angustia de lo desconocido. La pregunta colgaba en el aire como una espada de Damocles. Julián se dio cuenta de que las decisiones que estaban a punto de hacer pospondrían el futuro y empujaron a todos hacia un abismo sin fin. ¿Qué hacer ahora? Resonó en su mente, pero el momento final estaba por llegar, y él no estaba listo. La atmósfera era eléctrica, cargada de emociones no resueltas. Todos miraban a Sofía, la tensión palpable, y de repente su voz resonó con una firmeza inesperada. No voy a dejar que el legado de mi padre me defina. Yo elijo ser diferente. El hombre enmascarado dejó escapar una risa cínica. ¿Y qué piensas hacer? ¿Acaso crees que puedes cambiar el juego? Pero en la mirada de Sofía había un fuego nuevo. No era la niña asustada que había crecido a la sombra de su padre. Era una mujer preparada para luchar por su verdad. Hoy no solo se decide mi futuro, se decide el de todos nosotros. Su voz se alzó, resonando en cada rincón de la entrada del colegio. Julián sintió que la determinación la abrazaba. Fue un momento crucial, donde el miedo se transformó en valentía. Estamos cansados de los secretos. Estar del lado de la verdad vale más que un par de mentiras cómodas. Ana, levantándose del suelo, se unió a ella. No somos solo marionetas, somos más que eso. Este ciclo tiene que romperse. A su lado, Jacín y varios estudiantes comenzaron a asentir. La energía entre ellos era contagiosa. Todos estaban cansados de ser rehenes del pasado. Daniel, que hasta entonces había sido el rostro más temido, se encogió frente a esa explosión de unidad. En su mirada había un destello de duda, como si considerara la posibilidad de unirse a ellos. Todo el grupo, aunque temeroso, comenzó a acercarse. Julián sintió el momentum como un torrente de esperanza. Si realmente deseas cambiar esto, entonces todos deben ser responsables, dijo Julián, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. No podemos seguir culpando solo a unos cuantos. Todos hemos sido parte de esto de alguna manera. El hombre enmascarado observaba, contemplando su estrategia. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, casi burlándose. Pero el poder de la verdad comenzaba a cambiar las reglas, y la multitud, ahora unida, se volvió poderosa. Un murmullo brotó, como un río de voces negativas cambió a positivas. Cada uno compartió sus historias, desde los insultos hasta las traiciones. Poco a poco, el miedo se disipó, transformándose en un sentido de comunidad. Julián miró a su alrededor, comprendiendo que podían ser más que víctimas y agresores. Juntos podían crear un cambio real. La figura de Sofía se hizo más clara, iluminada por una nueva decisión. Nadie tiene que enfrentarse a estos desafíos solo. Eso se acabó. Con un gesto incluyó a todos en su resolución, su voz firme al igual que su mirada. Hoy nos unimos para romper el ciclo.
Nuestra historia cambia desde aquí. Con una sinfonía de alientos entrelazados, Daniel dio un paso adelante. Yo puedo. Y así, la multitud comenzó a avanzar, unida por la verdad. Con cada paso, se iba escribiendo una nueva historia, una que prometía unir y sanar. Mientras se alejaban del lugar, Sofía se giró hacia Julián, sus ojos brillando con orgullo. Te encontré a ti. Este lugar puede ser diferente. Y Julián, sintiendo que la esperanza florecía, supo que finalmente su historia no terminaría en dolor. Pero en ese momento, una sombra se deslizó sobre ellos, un último eco de peligro. Las sombras nunca se alejan del todo, susurró una voz conocida. Julián giró la cabeza y vio a Lucas, sonriendo con un matiz de misterio, como si los estaba observando de cerca. Las historias siempre tienen más de una capa, dijo. Julián sintió un escalofrío. Con su nueva misión, las preguntas lo perseguían. ¿Qué más quedaba en las sombras? ¿Qué secretos aún estaban escondidos? Epílogo. A veces, para encontrar la luz, hay que enfrentar las sombras que nos siguen de cerca. Y antes de irte, debes suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.